la legislación de la época, Roca recién pasa a retiro en el año 1908. Por lo tanto, es ministro y es presidente, es senador y ministro del Interior como general en actividad. Primero, Roca reincorpora a los generales, entre ellos Mitre, que habían participado en la Revolución del 80. En el 81, Roca hace retornar a las guarniciones a todos los efectivos militares que habían venido a Buenos Aires para esa revolución. Especialmente los manda a reforzar las líneas de frontera. Hace un nuevo enrolamiento para conocer el número de efectivos y leyes para el reclutamiento, organización y disciplina de la Guardia Nacional. Organiza el ejército en un Estado Mayor General, 4 divisiones y 5 intendencias militares, prácticamente lo que ha sido el ejército argentino todas las épocas. Se establecen escuelas superiores militares para jefes y oficiales y se crean escuelas primarias en los cuarteles. Fíjense, lo que él hacía como jefe de la frontera lo replica como presidente. Se lleva a cabo una segunda expedición militar, esta vez a cargo de Conrado Villegas, porque se había llegado hasta el Río Negro y ahora había que llegar hasta el Estrecho de Magallanes. Lo hace primero con Conrado Villegas y simultáneamente con el coronel Lascuaga, que hace la parte técnica. Continúan las exploraciones al Chaco y esta vez a cargo de su ministro, que era abogado y general, el Victorica, en los años 85 y 86. Se organiza la Armada y reorganiza la Escuela Militar. El padre de la Armada, no sé si hay algún marino acá, podemos estar en discrepancia, el padre real de la Armada es el general Roca. Sarmiento armó una pequeña flota que era fluvial y la quiso poner al mar, pero el padre de la Armada es el general Roca. Se establece en la Escuela de Cabos, sargentos de artillería y de condestables y contramaestres, como complemento del colegio militar y de la Escuela Naval, y se crea la Escuela de Torpedistas y Grumetes. Se reforman los planes de estudio donde se forman los futuros oficiales y se instituye el viaje final de estudio de la Escuela Naval Militar. Se reparan y mejoran los buques disponibles. Se realizan estudios de observaciones científicas de las costas patagónicas y se explora la parte argentina de Tierra del Fuego y la isla de los Estados. Y también se ejecutan reconocimientos de los puertos que ofrezcan ventajas y de localidades o puntos que requieran colocación de faros. Claro, recién la Argentina toma parte de su litoral marítimo. Hasta ese momento la Argentina fue un país mediterráneo que tenía ríos interiores y de ellos se ocupaba. Se exploran las riberas fluviales y marítimas y se hacen estudios hidrográficos de los ríos interiores. Se adquieren importantes materiales de guerra para el equipamiento de las fuerzas, se dinamizan y se crean talleres militares, origen de fabricación militares y de talleres navales, y se pone en funcionamiento la fábrica de explosivos. O sea, lo que después otros gobiernos continúan y conocemos en la actualidad y se destruye en la actualidad, viene de Roca. Este fue un relato sucinto de lo que hizo su primera presidencia. Nos queda la segunda. Bueno, entre la primera y la segunda, revistió en la lista de oficiales superiores, fue nombrado jefe del primer cuerpo, fue comandante jefe del primer cuerpo, luego ministro del Interior, ejerció la presidencia de la Nación durante un mes, pasó a revistar en la lista de oficiales generales hasta que Sáenz Peña lo nombra comandante, vuelve al comando militar, como general en jefe del ejército concentrado en la provincia de Santa Fe para los rebeldes. Obviamente sigue el conflicto con Chile y él, como militar exitoso y político hábil, es convocado nuevamente a la segunda presidencia. Hay que hacer constar que Roca es el único argentino que tiene 2 presidencias, según la vieja Constitución, separadas por el tiempo correspondiente. En este caso tuvo 12 años en el llano y completó las 2 presidencias. Y lo personal me permite afirmar que fue el mejor presidente argentino de todos los tiempos. La nómina de sus éxitos así lo avalan. Creo que los datos duros son contundentes. Y esta segunda presidencia marca un cambio fundamental entre el viejo ejército y el nuevo ejército. No es tan épico ni tan heroico, aunque es épico y heroico, y lo ha comprobado no hace mucho tiempo, pero tiene otras características. Es un ejército más moderno y con otras conducciones. Lo hace el primero en América y se sostiene las leyes de la Argentina. Rápidamente, en honor al tiempo, vamos a ver qué hizo Roca como presidente a través de 2 ministros de guerra. Los 2 primeros ministros de guerra en su primera presidencia fueron civiles y grandes de edad. Los 2 ministros de la segunda presidencia fueron militares, uno de ellos profesional,
con Riccieri llega el primer egresado del Colegio Militar al Ministerio de Guerra. Primero, completa la ocupación del Chaco con una nueva campaña a cargo de Lorenzo Winter. Crea la ley para ascensos y perfecciona la ley de retiros. Les recuerdo que el retiro militar en la Argentina, hoy muy vilipendiado, proviene del Montepío militar que se hizo en la década del 20 del siglo XIX. Él lo perfecciona. Crea una doctrina de guerra nacional y reforma y actualiza los procedimientos tácticos. Reestructura el Estado Mayor General del Ejército acorde al Estado Mayor Imperial de Moltke y von Schlieffen. Se suprime el ingreso de oficiales no egresados del Colegio Militar y de Escuela Militar. Es un cambio cualitativo muy importante. Y lo más importante, a mi criterio, fue simplemente el servicio militar obligatorio. Lo que hace Riccieri, pero siguiendo órdenes precisas y directivas precisas de Roca. Esta ley, junto con la ley 1420 de educación y la ley Sáenz Peña, son el trípode que constituye el soporte normativo de la Argentina moderna. Guste o no guste. Y se ajusta a la época y a lo que en el mundo acontecía. Lógicamente se realiza un nuevo enrolamiento para implementación del servicio militar. A partir de Riccieri cambia el modelo francés por el alemán. Y acá también eso tiene connotaciones con lo que se dice de los militares. Los militares no somos nazis ni fascistas. Puede haber algunos, porque los militares somos un corte transversal de la sociedad. El modelo prusiano, el modelo que se impone en el mundo, después de que Prusia y Alemania, no sé si, se unen y comienza el Orden de Berlín de 1878. Francia toma ese modelo después de la derrota de la guerra franco-prusiana. El general Upton norteamericano viene después de la guerra de secesión y hace el famoso memorándum de los 15 puntos donde ese modelo. Hasta los ingleses lo adoptan primero. Lo que pasa es que las élites argentinas tenían dos modelos diferentes. Las élites militares tenían el modelo alemán-prusiano y las élites civiles el anglo-francés. Pero las dos no tenían inconvenientes entre sí hasta que se hace un solo modelo, pero a partir de 1940. Bien, volvamos a Roca. Se crean las escuelas de suboficiales del Ejército y de la Armada y se reorganiza el regimiento de granaderos a caballo, a pesar de que el Coraceros 9 continúa como escolta presidencial. Se desarrolla el Ministerio de Guerra, en Guerra y Marina, por la importancia que daba Roca a la Armada. Se reorganizan las fuerzas navales y la fragata Sarmiento hace su viaje final de estudios alrededor del mundo en 16 meses. Se reorganizan institutos y servicios auxiliares y de instrucción para el personal de la Armada. Se emplean varios buques para estudios hidrográficos y para determinar posibles ubicaciones para faros. Se inicia la construcción del puerto militar de Bahía Blanca, Puerto Belgrano. También es una bisagra en la historia. El arsenal de Marina repara y construye unidades. Hoy en día se hunden en los puertos. Se alistan buques para navegar el río Negro y el río Santa Cruz cuando esto sea posible. La primera división de la Armada, estamos hablando de 1900, realiza su entrenamiento en las costas del sur y la escuadra de Roca, realiza maniobras navales con 60 buques y 7.000 tripulantes. Era la armada más importante de América Latina. 60 buques, 7.000 tripulantes. Más tonelaje que las armadas de todos los tiempos. Se incorporan, la Armada también envía oficiales y suboficiales a Europa para seguir la construcción de las unidades que se adquirieron. Se incorporaron provenientes de Italia cuadros subalternos como ingenieros maquinistas y técnicos especializados. Los marinos están presentes recordarán las historias de los viejos italianos que vinieron y hasta pasaron al retiro con el grado que aquí alcanzaron. Algo muy importante también para la Argentina. En 1903 se auxilia en Nordegiol, la famosa corbeta Uruguay que está aquí anclada en Puerto Madero. Y en 1904, o a partir de 1904, la Argentina tiene presencia permanente en la Antártida a través del Observatorio de las Orcadas. Roca lo hizo. Comienza la telegrafía sin hilos en la Argentina, la que se instala en los principales buques de la Armada. Por el conflicto con Chile, que Roca supera, se ejecutan estudios del futuro teatro de operaciones
se implementan sistemas de control, vigilancia de pasos y también un sistema de espionaje. Se ejecutan grandes maniobras militares en Campo de Mayo. Se crea la Escuela de Sanidad Militar. Se fomenta la práctica de tiro mediante la creación de sociedades de tiro. Hemos visto destruir los tiros federales hace unos años. Se crea la Escuela Superior de Guerra y en 1904 la Escuela de Artillería e Ingenieros anexa a aquella. Se contratan profesores militares de Alemania. En esa etapa se inicia un proceso donde nuestros oficiales, los mejores, egresados por concurso a la Escuela Superior de Guerra, hacían el ciclo en la Escuela Superior de Guerra, terminaban como oficial de Estado Mayor, iban a la frontera, hacían estudios sobre la frontera y posteriormente iban a Alemania a completar sus estudios, regresando a posteriori como profesores de la Escuela Superior de Guerra. Eso nos daba la calidad de los cuadros que teníamos y que fueron la base de lo que somos nosotros hoy. Se envían misiones a perfeccionarse a Alemania y Francia, se contratan misiones en esos países para asesorar en la enseñanza y adiestramiento. ¿Por qué a Alemania y Francia? Porque eran los países líderes en el campo militar. Se incorporan suboficiales y suboficiales técnicos a las Fuerzas Armadas. Se efectúan importantes compras de armamentos modernos, especialmente material de artillería Krupp. Y se construyen cuarteles en Chubut, Santa Cruz, Capital Federal y el interior. A la vez que se reparan los existentes y se mejoran sensiblemente las condiciones de higiene. Dijimos que Roca soportó lo que eran los cuarteles a campo abierto y esos militares fortines. E hizo todo lo necesario para mejorar. Y se adquieren los terrenos de Campo de Mayo y Campo de los Andes, que actualmente todavía, gracias a Dios, conservamos en parte. Este conjunto de medidas le permite a la Argentina de 1900 movilizar 80.000 hombres y 400 piezas de artillería. Podemos decir sin temor a equivocarnos de que nunca nadie hizo más por la Fuerza Armada que el general Julio Argentino Roca. ¿Por qué no se reconoce esto? No lo sé. Supongo que por ignorancia o por resentimiento. Cualquiera de ambas causas son terribles. Pero creo que los datos duros que hemos dado sobre Roca Militar me ahorran mayores precisiones. Esto quería decirles, les agradezco mucho la atención con que me han seguido y creo que tenemos argumentos para que en esta batalla cultural que estamos dando poder reivindicar la figura de Roca a menos de una semana de su centenario de fallecimiento. Dije al principio que fue militar desde el principio hasta el final, porque Roca recién en 1908 pasa a retiro y muere en 1914. Cuando van a su lecho de muerte, que encuentran en su casa los mapas de Europa donde están los movimientos de tropas de la Primera Guerra Mundial. Diremos, genio y figura hasta el final. Nada más. Muchas gracias.